Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a resolver algunos problemas sobre triángulos aplicando los teoremas básicos. En el problema 1 nos dan una figura donde el lado AE es igual a F, es decir, este lado que está acá es igual a este, es decir, AE es EF. Y nos piden calcular el valor de X. Bien, primero vamos a analizar lo siguiente. Nosotros podemos afirmar que si AE es EF, significa de que este es un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene dos lados iguales y el lado desigual es la base, ¿verdad? Entonces, una de las propiedades que cumple un triángulo isósceles es que dice de que los ángulos adyacentes a la base son iguales. En este caso, si AE es F, significa que si aquí vale alfa, acá también va a valer alfa, ¿no? Los ángulos adyacentes a la base, en este caso AF, son congruentes. Esa es una de las propiedades de los triángulos isósceles, ¿verdad? Bueno, si analizamos el triángulo ABF, el ángulo acá, este ángulo 2θ, que sería θ más θ, es un ángulo exterior, ¿no? Entonces podemos decir que 2θ no es más que la suma de alfa, ¿verdad? Más alfa más x, ¿verdad? En el triángulo ABF, el ángulo 2θ es el ángulo externo, ¿verdad? Y un ángulo externo dice de que es la suma de los ángulos no adyacentes en el interior, ¿verdad? Aplicando la propiedad que dice. Si yo tengo acá un triángulo, ¿verdad? Este ángulo de acá, y aquí es alfa, y aquí es θ, y aquí es x. La propiedad dice que x no es más que la suma de alfa más θ. Es decir, que un ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos no adyacentes e interiores, ¿verdad? Eso es lo que dice esa propiedad. Bueno, entonces en este caso, en el triángulo ABF, 2θ es el exterior y los interiores serían alfa más x, ¿verdad? Entonces, resumiendo, nos queda que 2θ es igual a 2 alfa más x, o que x vale 2θ menos 2 alfa. Sacando factor común, esto es 2 factor de θ menos alfa. Eso es el valor de x. Bueno, pero además, si analizamos el triángulo ABC, el ángulo θ acá es un ángulo exterior, ¿no? Y de nuevo, aplicando la propiedad que dice que si yo tengo un triángulo, y aquí vale x, y este es alfa, y este es θ, quiere decir que x vale alfa más θ. Es decir, que un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes. Eso es lo que dice la propiedad. Bueno, la volvemos a aplicar y obtenemos que para ese caso, lo hacemos acá, θ, que sería el ángulo externo en el triángulo ABC, va a ser igual a la suma de alfa, ¿verdad? Más 40. O, si despejo acá, puedo obtener que θ menos alfa vale 40 grados, ¿verdad? Entonces, aquí ya tengo una relación 1 y aquí tengo una relación 2. Puedo sustituir la relación 2 en la 1 y me quedaría que x vale 2 factor de 40, que es el valor de θ menos alfa, y eso es 80. Por lo tanto, el valor de x para este problema es igual a 80 grados. Bueno, pasemos al siguiente. En el siguiente nos dan una figura donde L1 es paralela a L2 y nos piden que calculemos el menor entero de x si el ángulo ABC, en este caso el ángulo ABC ¿verdad? Que lo puedo llamar, lo voy a llamar delta, es agudo. Bueno, si delta es agudo, significa que delta debe de ser menor que 90 grados y mayor que 0 grados, ¿verdad?
Bueno, si analizamos la siguiente figura, si todo este ángulo vale 2 tetas, el suplemento tendría que valer 180 menos 2 tetas, ¿verdad? Y tenemos que L1 es paralela a L2. Entonces, por ejemplo, BA y hasta este punto, esta recta es una poligonal, ¿verdad? Esta línea como quebrada es una poligonal dentro de L1 y L2. Entonces puedo aplicar la propiedad de Sarrus. Y la propiedad de Sarrus dice de que los ángulos que puntan hacia la derecha, en este caso delta, la suma de los ángulos que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de los ángulos que apuntan hacia la izquierda. En este caso sería 2 alfa. Entonces yo tendría 180 menos 2 teta más el valor de delta va a ser igual a 2 veces alfa, ¿verdad? Y si despejo, me quedaría que, bueno, puedo cambiar el orden acá y decir que 2 alfa es igual a 180 menos 2 teta más delta, ¿verdad? Pero despejando me quedaría 2 alfa, paso a restar 2 teta por acá, 2 teta es igual a 180 más delta. Pero resulta que delta, por ser un ángulo agudo, es menor que 90 grados. Entonces todo esto debe de ser menor que 180 más 90. Bueno, entonces 2 alfa más 2 teta debe ser menor que 270, ¿verdad? Divido por 2 o saco factor común aquí. 2 factor de alfa más teta es menor que 270. Divido por 2, alfa más teta debe ser menor que 135. Ojo, el sentido de la desigualdad acá no cambia al dividir por 2 porque estoy dividiendo por un número positivo, ¿verdad? Se conserva. Bueno, si analizamos el triángulo, le puedo llamar a este M y a este N, el triángulo AMN. En ese triángulo yo puedo establecer de que X más alfa más teta valen 180 grados, ¿verdad? Pero resulta de que al despejar me quedaría, en este caso, todo esto que está acá sabemos que es menor que 135 grados. Entonces si sustituyo 135 grados, la relación cambiaría. Entonces tendría X más 135 debe de ser mayor que 180 grados. ¿Por qué cambia el sentido? ¿Por qué paso de una igualdad a una desigualdad? Bueno, porque yo estoy poniendo en el extremo izquierdo algo mayor, ¿no? En este caso 135 es mayor que alfa más teta. Por lo tanto, el sentido de la desigualdad cambia, ¿no? Paso de una igualdad a una desigualdad porque estoy poniendo algo más grande en el extremo izquierdo. Bueno, si hago el despeje, me queda que X debe de ser mayor que 45, ¿no? Despejando. Pero como me están pidiendo el menor entero de X, en este caso el valor de X debe de ser 42. Perdón, 46. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero les sirva estas explicaciones.